Agitando la Entrevista, un espacio para conocer más sobre los dirigentes, asociaciones y agrupaciones vinculadas a la ANEF. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Harold Briceño, periodista, y muy contento de poder estar acá con ustedes en una nueva sección, Agitando la Entrevista. Esta vez estamos con don Julio Fuentes Durval, ¿no es cierto? ¿Sí? Dirigente del Consejo Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Argentina. Y está al mando ahora de la CLATE, ¿no es cierto?, que es la Confederación Latinoamericana del Caribe de Trabajadores Estatales, la cual ya tiene 55 años, así que vamos a poder conversar eso. Y él está al mando de esto, ¿no es cierto?, desde el periodo 2021-2025. Esta organización, ¿no es cierto?, está integrada por sindicatos de trabajadores y trabajadoras del sector público de la región. Representa más de 5 millones de trabajadores y con activa participación en la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Ha sido mediador en los conflictos de derecho a huelga en Guatemala y Colombia. Así que muy bienvenido, don Julio Fuentes. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, yo muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Bueno, lo primero es que nos cuente acerca de la CLATE y qué significa ya haber cumplido 55 años, más o menos. Bueno, claro, CLATE es de las hoy organizaciones internacionales de trabajadores en América Latina y Caribe, de las más antiguas. Fue fundada exactamente hace 55 años y fundada a instancia de dirigentes de los sindicatos del sector público de aquella época, encabezados fundamentalmente por dos líderes muy importantes que tuvo la región, que es el compañero Luis Higuiní, de la COFE, de la Confederación de Funcionarios del Estado del Uruguay. Luis partió el año pasado, ya con 92 años, y bueno, un hombre que hasta nos acompañó hasta unos meses antes en actividades, todo, felizmente alguien que pudo ver el desarrollo. Y otro, don Tucapel Jiménez, de ANEF, se encuentra entre los líderes, bueno, es nuestro líder mártir, ¿no? Asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, estos son los compañeros de alguna manera que se pusieron en contacto y luego toman contacto con los sindicatos de Argentina, de Colombia, de Perú, de Brasil, que son, bueno, el primer grupo, esos primeros valientes que se animaron a desafiar lo que no estaba preparado, ¿no? Pensemos que estamos en el momento, año 67, en uno de los momentos más altos de la Guerra Fría. Es decir, el mundo se había dividido en esos dos grandes bloques y eso también impactó y generó organizaciones a nivel del sindicalismo. Entonces estaban las organizaciones que estaban con un lado y los que estaban con otro. Entonces esta CLATE nace como una organización unitaria. Aquí militamos las organizaciones por ser representativas de los trabajadores del sector público y no por pertenecer a tal o cual corriente de opinión. Al contrario, estamos todos. Y bueno, y eso nos ha permitido mantenernos 55 años sobre la base de respetar el pensamiento de los demás, tratar de buscar los puntos de unidad y no los puntos de diferencia, hacer que la diferencia sea algo virtuoso, sea aporte de nuevas miradas e ideas que nos permitan caminar. Realmente yo creo que no solamente tuvieron inteligencia, sino un gran coraje y lo pudieron lograr. Aquí hay dirigentes sindicales que provenían de las líneas más concentradas del marxismo, del sindicalismo cristiano, de lo que se llamaba en ese momento organizaciones del sindicalismo libre, pero todas pudieron confluir y organizar esta confederación. Bueno, que se ha mantenido con esos mismos principios, con esa misma mirada, con mirar a América Latina y Caribe no como la parte del continente geográfico de la América, sino como un continente en sí mismo, como una posibilidad. La América Latina y Caribe es una posibilidad. Algún día construiremos la patria grande, lo que nos legaron nuestros patriotas, como para poder, bueno, unificar. Entonces, CLATE es esa expresión. Y bueno, aquí estamos. Aunque tiene 55 años, goza de muy buena salud, es una organización que se desarrolla, que sigue creciendo, que sigue asumiendo desafíos, pero manteniendo esos principios, el respeto entre las organizaciones hermanas, y fundamentalmente poniendo como objetivo principal representar
los intereses de las y los trabajadores del Estado, de los servidores públicos. Bueno, tenemos diversos nombres, ¿no? Funcionarios del Estado, trabajadores fiscales. En cada país por ahí tenemos algunas diferencias de nombres, pero en definitiva somos los que todos los días brindamos el servicio a la comunidad. Oiga, don Julio, cuénteme, y en este mundo tan globalizado y en este mundo tan monopolizado por el neoliberalismo, ¿no? Con este auge de populismos que tuvimos a Trump en Estados Unidos, a Bolsonaro, lamentablemente, afortunadamente se fue todo, ¿no? ¿Cómo sobrevive el sindicalismo? ¿Cómo avanza el sindicalismo en esta, ¿no es cierto?, escenario neoliberal y además siendo el patio trasero de los gringos, hay que decir las cosas también como son? ¿Cómo se articula a nivel no solamente, a nivel latinoamericano principalmente? Sí, bueno, es difícil, se están viviendo tiempos muy complejos a partir de lo que se conoció como el Consenso de Washington, que en definitiva es el acuerdo de los países más poderosos del continente geográfico de la América y las transnacionales, las empresas transnacionales, y en esta estrategia que lleva ya varios siglos de mirar a la América Latina y al Caribe como el lugar donde se sirven a un costo bajísimo los materiales y los elementos que necesitan para hacer andar sus industrias, desde mano de obra barata hasta, bueno, saquear todos nuestros minerales, la Amazonia. Bueno, para que esta estrategia funcione, este Consenso de Washington lanza el tema de lo que después se instala en nuestros países como reforma del Estado, que no es más que en definitiva desmantelamiento de los aparatos estatales, desmantelamiento del sector público para que no haya ningún instrumento en manos de los pueblos de nuestra región, no haya ningún instrumento capaz de enfrentar, capaz de controlar, capaz de poner límite a la voracidad de las empresas y de estos grupos económicos. Entonces, a partir de ahí comienza todo este proceso en todos nuestros países. En Chile particularmente el que compra esta idea es la dictadura chilena, que comienza un proceso feroz de reforma, de llamarlo reforma del Estado, que es la verdad que está mal. Realmente estamos hablando de un desmantelamiento, de un desguace del Estado. Se perdieron millones de puestos de trabajo, se perdieron cientos y cientos de organismos claves y estratégicos para ese posible desarrollo de nuestros países. Y bueno, ahí estuvimos los gremios del sector público, dando batalla, enfrentando, tratando de defender a los compañeros. Lógicamente fueron periodos además de persecución a los líderes, a las líderes de nuestras organizaciones. Han sido tiempos muy bravos y además con una publicidad que hacía que el trabajo era doble, porque había que convencer a la población. A la población le habían convencido de que si no había Estado, era un absurdo. Yo recuerdo las campañas de esa época, era menos Estado para que haya más salud y educación. Es una locura. Menos Estado para que tengamos buenas jubilaciones, otra barbaridad. Bueno, es decir... menos impuestos. Entonces, claro, ¿cómo se financia la cosa si no hay impuestos? Claro, ¿no? Si no hay impuestos. En Argentina había un eslogan que tenían, era achicar el Estado para agrandar la nación. Por acá se escucharon cosas parecidas. Claro, hasta el día de hoy. Barbaridades. Y bueno, y lamentablemente con consecuencia los resultados han sido nefastos. Y lo vimos en la pandemia. Lo vimos en la pandemia. Cuando viene la pandemia es donde ahí se acabó la mentira. O hay un instrumento estatal fuerte para enfrentar esta y otras situaciones, como podemos tener, bueno, las cuestiones del calentamiento global, de todo el desastre ambiental que estamos viviendo. O hay una estructura del Estado poderosa, fuerte, con capacidad de regular, de incidir en la vida, en este caso, una crisis sanitaria como la que hemos padecido, o no hay nada. Ahí no existe la actividad privada, ahí no existe la empresa privada que pueda llevar adelante ningún tipo de cambio. Y bueno, lo vimos. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron brutales. Nosotros somos el 8% de la población del mundo, los latinoamericanos y caribeños, 8% de la población mundial, 26% de los muertos por COVID. Entonces, sin Estado, sin hospitales, sin prevención, sin trabajadores de la salud, bueno, los resultados los tenemos a la vista, es decir, lo vamos a pagar con vida. Entonces, realmente hay que
tomar este debate con la mayor seriedad. Vienen incendios forestales, producto de todo este proceso de destrucción del ambiente. Bueno, ¿quién va a ir? Y si no son los empleados públicos, si no lo son los servidores públicos. Y si no hay servidores públicos, no va a ir nadie. Entonces, es decir, estos son los problemas. ¿Quién va a garantizarnos el desarrollo? ¿Quién va a garantizar el trabajo? Necesitamos realmente que haya un instrumento capaz, que seguramente no debe tener la forma del Estado que hacen los neoliberales, ¿no? Debe tener otra forma ese Estado, un Estado popular, un Estado democrático, un Estado donde los que pagamos los impuestos, los que contratamos un servicio público, tengamos derechos sobre la dirección, sobre qué decisiones se toman. Sin duda debe ser un Estado absolutamente distinto al Estado con el que ellos gobiernan. Ese Estado es un Estado bobo que tampoco a la población le sirve. Necesitamos un Estado realmente con poder. Bueno, esa es la función de CLATE. CLATE, instalar estos debates, formarnos a los y a las dirigentes de las organizaciones sindicales, porque bueno, son temas nuevos, nos aparecen nuevos temas, el ambientalismo, el tema de las corrientes migratorias, los problemas de modelo de Estado, todas estas cosas. Bueno, entonces la Confederación se dedica a la formación de cuadros, a la capacitación, a encontrar profesionales que nos ayuden a pensar todo este tipo de cosas, porque son problemas que tenemos absolutamente comunes, además del día a día, ¿no? De enfrentarlo, las bajas de salario, las bajas de el escaso personal que tenemos. Otra gran mentira es que los empleados públicos somos muchos. América Latina es el lugar donde menos trabajadores públicos hay en el mundo. Correcto. En proporción a la población. Donde menos hay es en América Latina. Entonces, sí, todas estas cosas, desmitificar todo esto y tratar de ayudar a que nuestra población, en definitiva, nuestro pueblo, tenga elementos para analizar, escuchando las dos campanas, y no una sola campana que le dice que, bueno, esta locura de que si no hay Estado, nos va a ir mejor. Yo por mi actividad conozco estados muy débiles. En Centroamérica vamos a encontrar estados como El Salvador, muy débiles, Guatemala, prácticamente ahí los impuestos son bajos, pero el Estado es prácticamente ausente. Bueno, ¿quién gobierna en esos territorios? Las mafias, las bandas. Alguien gobierna siempre. El problema es si gobierna el pueblo a través de un instrumento como es el Estado, porque si no van a gobernar las mafias. Es decir, donde no hay Estado hay bandas. Correcto. Carteles. El delito, claro, el delito es el que termina gobernando. Entonces, es decir, eso es lo que queremos para nuestros países. Eso es lo que queremos. Bueno, esto hay que ponerlo en reflexión. Yo, con toda la diferencia que tengo, prefiero que haya una comisaría, una escuela, con la diferencia que puedo tener con la policía, una comisaría, una escuela, un puesto sanitario, que eso esté en mi barrio. Y no que en mi barrio termine armando bandas como las maras o como todas esas cosas que en definitiva me terminen cobrando un peaje para poder entrar a mi domicilio. Ahí no hay Estado. Correcto. No, es tremendo. Oiga, y bueno, y usted que tiene el panorama latinoamericano completo, Julio, ¿qué país podría ser, sin necesariamente mirar Escandinavia, Europa del Norte, ¿no es cierto?, donde el modelo a seguir para muchos, ¿no es cierto?, este tema más socialdemócrata, pero acá a nivel latinoamericano, ¿dónde funciona de mejor forma el sindicalismo? ¿Cuál sería el modelo a seguir, por ejemplo, para nosotros los chilenos? ¿Hacia dónde habría que mirar dentro del espectro latinoamericano? Bueno, me parece que uno de los modelos que a mí más me gusta, porque lo veo más democrático, más participativo, es el sindicalismo uruguayo. El sindicalismo uruguayo es un sindicalismo a conocer, un sindicalismo a mirar. El sindicalismo argentino también es un sindicalismo fuerte, un sindicalismo desarrollado. Tiene sus cuestiones hacia adentro, que sin duda lo están revisando, muchos sindicatos revisando la cuestión de su democracia interna. Pero bueno, me parece que un espejo lindo para mirarse. Hay muchos ejemplos, en cada uno de los países hay ejemplos dentro, pero yo digo como tema, así como es la pregunta, ¿qué país, qué modelo sindical de un país? Me parece que Uruguay es uno de los modelos más interesantes de desarrollo por su poder, por su fuerza organizativa y por su calidad de cuadros, ¿no? Pensemos que es un país donde no hay ley sindical. En Uruguay no hay una ley que organice a los sindicatos, que le dé forma. Los sindicatos son absolutamente libres. No existe legislación. La organización es
absolutamente asamblearia, es decir, la asamblea establece los estatutos y eso es lo que vale. No hay que vos después tenés que llevar los estatutos a que de alguna manera te los revise el gobierno, ¿no? El sindicalismo ahí es soberano, la asamblea es soberana y bueno, tienen una práctica sindical. Es un lindo espejo para mirarse el sindicalismo. Mire qué bueno. Y con respecto, ya viniendo a nuestro país, ¿cómo cree que está el funcionamiento de la ANEF? ¿Cómo ha sido la vinculación de la CLATE con la ANEF? Cuéntenos un poquito de eso también. Bueno, la ANEF fundó la CLATE, así que es una de nuestras hermanas mayores. Yo pertenezco a una institución que ingresó después, por ejemplo. O sea que ANEF es para nosotros una institución muy importante, una institución que ha sabido sortear uno de los problemas más serios que tuvo el sindicalismo chileno, que es la dictadura, que es la reforma de la ley sindical. Decía esto de que no hay, como en Uruguay los sindicatos se organizan como la asamblea decide, en Chile no, y en casi la mayoría de nuestros países son los estados que establecen leyes y que ponen límites y ponen formas, determinan formas. En Chile fue la forma más brutal, tratar de que haya sindicatos, si es posible, por cada trabajador sea un sindicato, o sea, una manera de debilitar. ANEF supo sortear todo eso. ANEF supo sortear, ANEF sigue apareciendo como una gran federación de organizaciones sindicales, en lugar de haberse desarmado, porque esa ANEF podría haber estallado en el aire durante la dictadura y haberse transformado en 100 organizaciones, lo que haría a los servidores públicos mucho más débiles. Entonces, bueno, creo que nuestra hermana, esta asociación, ha sabido mantenerse en el tiempo, lo mismo ha hecho hace mucho. Hay experiencia chilena muy interesante de haber sorteado la fragmentación. Sin duda, en el tiempo que viene, ojalá vengan nuevas leyes y se pueda recomponer las instituciones sindicales en Chile, porque bueno, la fragmentación nos hace más débiles, objetivamente. Bueno. Mejor tener un sindicato más o menos poderoso que tener 100 sindicatos débiles. No. Ahí funciona como quiere que el sistema se articule. Mientras más dividido, ¿no es cierto?, menos fortaleza. Sí, a río revuelto ganancia de pescador, y bueno, así es lo que han hecho. Pero bueno, esa atomización ANEF la pudo juntar. Entonces eso es una gran virtud, y una gran virtud de los dirigentes y las dirigentes de ANEF, porque bueno, yo los veo, tienen un sistema bárbaro para elegir sus autoridades, tienen un sistema de componer sus autoridades que permiten que estén todas las listas, tienen cosas muy, muy interesantes. Yo siempre comento en todos lados, miren cómo eligen los representantes de ANEF. También es un lindo ejemplo de la democracia, de la unidad, de que nadie quede afuera, de que las corrientes internas que conviven en los sindicatos y tienen su mirada, no queden afuera. No es que uno le gana al otro avasallándolo y dejándolo afuera, sino que todos estemos adentro. Esas son cosas muy interesantes, muy importantes que la ANEF ha llevado adelante. Sí. Oiga, Julio, y dentro de las preocupaciones que tiene la CLATE también está el tema justamente de lo mismo de sindicalizarse, porque me imagino que usted sabe que acá en Chile hay muchas empresas que lamentablemente no tienen sindicatos o le hacen que no pueden sindicalizarse, no pueden reunirse. Entonces hay no solamente en lo público, también en las empresas privadas hay una desesperanza de la gente de decir, oye, ¿quién nos defiende a nosotros? Eso es una realidad latinoamericana quizá, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Además porque hay un combate al sindicalismo. Claro. El sindicalismo siempre está prohibido. En los sistemas como el nuestro, de países dependientes, capitalistas, el sindicalismo va a estar siempre ilegal. Por más que nos den una personería y todo, siempre vamos a ser ilegales si queremos representar a los intereses de los trabajadores, ¿no? Si queremos representar a los intereses de los patrones, no van a poner una medalla. Pero si queremos representar a los intereses de los y las trabajadoras, bueno, vamos a estar siempre al borde de esa legalidad, porque en definitiva no quieren que nos organicemos, no quieren que haya una organización, y menos que sea poderosa, influyente, sino quieren que seamos absolutamente marginales. Entonces, los compañeros, lo que hay que hacer es ser porfiado ante eso y organizarse, sabiendo que siempre es semiclandestino. A veces uno no puede hacer la reunión en el lugar de trabajo, porque el empleador, público o privado,
lo termina un jefe marcándolo, diciendo, bueno, mirá, estos dos más revoltosos, y después te terminan o no renovando el contrato o en la actividad privada echándote. Bueno, muchas veces hay que organizarse en las casas, en las comunidades, irse juntando. Así nació el sindicalismo y así va a ser siempre el sindicalismo hasta que cambiemos esta sociedad. Siempre va a ser así, va a ser una cosa al borde de la legalidad de este sistema, porque en definitiva nosotros estamos en contra de este sistema. Entonces, lógicamente, no podría haber una convivencia. Donde hay más desarrollo, donde las organizaciones se consolidan, se ponen más poderosos, lógicamente nos toleran. Pero es una lucha, es la lucha de clases, que a veces cuando uno usa esta palabra te dice, bueno, pero esto es comunismo, ¿no? Todas estas cosas que nos dicen, ¿no? El fantasma. Sí, claro. Yo siempre lo digo, para la lucha de clase hay que citar a este multimillonario, Warren Buffett, creo que ha producido un libro ahora. Él hace unos años dijo, sí, es verdad, no hay una lucha de clase, hay una guerra de clase y la está ganando la clase media. Sí. O sea que la lucha de clase la reconocen ellos también, entonces nosotros no podemos pensar que la vida, el trabajo es un picnic, es una tarde de esparcimiento. No, es una lucha porque, bueno, para que haya justicia social hay que luchar, y para que los pobres tengan algo que les permita llevar una buena vida, los ricos tienen que tener algo menos, y para darle a los pobres hay que sacarle a los ricos, y no hay otro camino, y para ese camino, bueno, se necesitan unas organizaciones fuertes, se necesitan trabajadores conscientes de esta situación. Y bueno, y esto es lo que en definitiva nosotros pregonamos, ¿no? Que haya conciencia de que hay que organizarse, de que hay que organizarse bien, que la unidad es lo más importante que nosotros tenemos, que no nos debemos dejar dividir, sino que tenemos que mantenernos bien unidos y con los objetivos claros. Súper importante. Oiga, Julio, y ya para ir redondeando las ideas, bueno, ¿y la CLATE en qué está ahora? ¿Cuál es su agenda 2023? ¿Cuáles son los principales temas? Usted habló un poquito también del tema de la migración, del tema medioambiental, que son, la verdad, temáticas que llegaron para quedarse, lamentablemente, sobre todo el tema del calentamiento global. En Chile estamos sufriendo una ola de calor gigantesca, entre otros temas. Y para qué decir el tema migratorio también, donde además se culpa al migrante por todo. Esa es una cosa que a mí en lo personal me molesta muchísimo, porque ellos no son responsables de cómo funciona este país, por ejemplo. Claro, bueno, nosotros hemos tenido un comité ejecutivo, se reunió en el mes de octubre, nuestro comité ejecutivo, que es la autoridad ejecutiva máxima, la deliberativa máxima es el Congreso de la CLATE, pero la ejecutiva se reunió en Tenancingo. Tenancingo es una localidad del Estado de México, ahí hay un hotel del sindicato, del SUTEIN, que es un sindicato muy poderoso del Estado de México. Y ahí, bueno, nos reunimos. Ahí estuvieron los compañeros de ANEF también. Estuvo el compañero José Pérez de Belli representando con una delegación. Estuvieron los compañeros de hace mucho, una delegación fuerte de Chile. Bueno, y ahí nosotros resolvemos cuál es el plan de actividades para el año siguiente. Bueno, una de las actividades que nosotros estamos impulsando es que cada uno de los sindicatos cree áreas específicas para el tratamiento de ecología y ambientalismo. Es decir, nosotros tenemos que involucrarnos, no nos puede pasar por el costado, porque primero, como trabajadores públicos somos los que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, a los momentos de la reparación de las consecuencias que trae el cambio, el calentamiento global. Prefiero llamarlo así, ¿no? Porque me parece que es más, el cambio climático pareciera que es una cosa ajena al hombre, ¿no? Sí. El calentamiento global tiene que ver con lo que estamos haciendo y con las distintas responsabilidades que tenemos. Algunos tendrán menos responsabilidades porque somos solo usuarios, y otros que deciden o que hacen negocio con este modelo de producción y esta forma de vida y de consumo, bueno, tendrán más responsabilidad. Pero bueno, ese es uno de los temas. Y otro de los temas que nos aparece, por supuesto, es migraciones, porque además los países del norte, los que se llevan la parte del león, claro, en la economía, después cierran las fronteras, ¿no? O la seleccionan, dejen entrar a estos que yo lo necesito para que cosechen naranja, a estos que lo necesito para que me hagan el trabajo doméstico, y a todos estos no, a todos estos que mueran en el intento.
Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace que esa frontera norte, al estar tan cerrada, hace que, bueno, la gente que está buscando un futuro o conseguir un trabajo, mejorar su situación, empiece a migrar entre nosotros, entre nuestros países. No es novedoso esto, por diversas situaciones, muchas vinculadas a la política, a las dictaduras. Ha habido mucha migración. Ahora hay más migración económica, que eso no había tanto entre nuestros países. Sí había migración política, sí había migración por cuestiones políticas u otras por regionales, como puede ser Argentina, Chile, en la Patagonia. Sí, Pero claro. ahí somos todos medio Hermano. argentinos y medio Sí, chilenos. somos lo mismo al final. Claro, ahí es todo igual porque eso es una región, entonces ahí siempre hubo, ahí sí que la cordillera nos une, ahí no nos divide la cordillera. Pero bueno, pero en otros casos donde hoy aparece gente de Haití, hoy aparecen compañeros y compañeras de distintos países en nuestro país. Bueno, no nos olvidemos nosotros que salvo los originarios, todos los demás somos migrantes. Correcto. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos fueron migrantes. Entonces, yo me parece que, ¿qué tiene que hacer el sindicalismo? Nosotros decimos, migrar es un derecho. Y nosotros como trabajadores de los servicios públicos somos garantes de los derechos humanos de la población. Entonces, cuando viene un migrante a la puerta del hospital o a la puerta de la escuela a traer su niño, nosotros los servidores públicos tenemos que tener una actitud positiva. No podemos ponernos, nosotros no somos gendarmes de los gobiernos, nosotros somos garantes de servicios y garantes de derechos humanos. Entonces, en la puerta del hospital lo que aparece es un ser humano. No importa si es haitiano, argentino, chileno, paraguayo, eso a nosotros nos tiene que importar. Bueno, esa es una de las tareas. Nosotros hacemos programas de formación para formar a los servidores públicos en eso. Y además porque nosotros estamos amparados. Nosotros no es que nos puede ocurrir, o si nos ocurre tenemos cómo defendernos de disposiciones que puedan hacer los estados, decir usted no tiene que atender a un extranjero. Eso, bueno, si usted en el hospital lo atiende, no está cometiendo ningún delito, está amparado porque son convenios internacionales, convenios de derechos humanos que los Somos países seres han firmado. humanos, Claro, no se puede. Entonces, trabajar en eso, el sindicalismo tiene que tener una tarea, y bueno, CLATE está empeñado en eso, y por supuesto en la eterna tarea de la unidad en la acción. Hay otras organizaciones que no están en CLATE, otras organizaciones internacionales, como es la Internacional de Servidores Públicos. Bueno, nosotros con ello lo que tenemos es un planteo permanente de unidad en la acción. No unidad orgánica, porque cada uno tiene su sindicato, no le vaya a decir desarmar tu sindicato, desarmar tu internacional, pero sí de unidad en la acción. Decir, bueno, juntémonos, estos son problemas comunes, los vemos como problemas comunes, bueno, juntémonos. Entonces, estas son de alguna manera las tareas que está empeñado CLATE. Después hay montones de cuestiones más internas, pero esto es como ejes: unidad, el tema del ambientalismo y el tema de migraciones, de estar permanentemente atento porque a más crisis, más corrientes migratorias vamos a tener, y bueno, tenemos que prepararnos para eso. Sí, no, definitivamente creo que son temas, y qué bueno que este tipo de organizaciones lo consideren, porque en el fondo, en el mundo que estamos viviendo, ¿no? Es feroz el neoliberalismo en la América Latina. Creo que el gran legado de los 70, ¿no? De todo lo que se vivió acá, todo lo que fue la operación Cóndor, ¿no es cierto? Y finalmente la instalación de dictaduras militares para justamente cosechar este neoliberalismo ha sido difícil de sacárselo, don Julio. Cuesta, ya van casi 40 años. Sí, cuesta, y no quieren retroceder, no es tan fácil, no quieren retroceder ante nada. La democracia la toleran mientras les sirva a sus intereses. Donde la democracia los cuestiona, pensemos en los últimos 90 días lo que nos ha ocurrido, es decir, un intento de asesinato a la vicepresidenta de la República Argentina. Tremendo. Está detenido, preso en este momento el presidente del Perú, Castillo, presidente que le cuestionaron desde la elección, lo empezaron a condicionar, ha sido un gobierno absolutamente condicionado, y un gobierno hecho por un trabajador público, justamente por un docente, un trabajador, un hombre también en determinado momento, en su momento histórico, vinculado al sindicalismo, es decir, una buena persona. Pero peligroso para el sistema. Peligroso para el sistema, claro, porque quieren países, el tema se trata de tener patrias liberadas, soberanas o colonias. Y bueno, y esta gente quiere seguir instalándonos
un neocolonialismo. Un modelo de colonia, claro, un modelo de Sí. colonia. Entonces, seguir con esto que, bueno, tuvimos 300 años con los españoles, el saqueo, que siga el saqueo, que siga. Ahora serán otras potencias, otras coronas las que vendrán, pero siempre en eso. Entonces, nosotros, CLATE no tiene una posición ideológica, nosotros no somos ni socialistas, ni comunistas, ni demócratas cristianos, nosotros confluimos en una organización obrera, pero creemos Pero hay y una queremos línea. trabajar por un proyecto de país, por un proyecto de patria grande y combatir este modelo colonial que nos quiere instalar. Es decir, en eso nosotros tenemos claro, por eso CLATE, entre su definición fundacional, su carta natal, digamos, donde establece sus principios, se define como una organización antiimperialista. Es decir, nosotros creemos que nuestros países deben ser soberanos, nuestros pueblos deben ser soberanos, y bueno, a partir de ahí pensar en el desarrollo. Así que bueno, ahí, en eso andamos. Quizás, claro, quizás desde la unidad sindicalista latinoamericana se puede quizás pensar en un nuevo modelo, ¿eh? Quizás por ahí va. Sí, nosotros estamos convencidos que sí, que tenemos para aportar. No somos los únicos, pero tenemos para aportar. Claro. Tenemos para aportar por estar justamente en las áreas del Estado, por tener información. Somos el grupo de trabajadores que primero tiene información de lo que está pasando. Entonces, bueno, tenemos también la obligación de trabajar, a noticiar a nuestro pueblo de lo que viene, de lo que está pasando, y bueno, también tener una línea de acción en ese sentido. Perfecto. Bueno, Julio, primero agradecerle, ¿no es cierto?, esta entrevista, estos minutos que estuvo con nosotros. Desde Buenos Aires estuvo con nosotros, así que qué placer. Oiga, y no podemos despedirnos sin que nos mande un saludo, este medio de comunicación, El Agitador, tanto su versión ahí, lo he puesto, su versión diario online y radio. Estamos recién partiendo, queremos ser el órgano de las comunicaciones dentro de la ANEF, así que mándenos usted un saludo como líder de la CLATE, por favor. Bueno, cómo no. Bueno, antes del saludo, presentarme por ahí. Bueno, yo soy, mi nombre es Julio Fuentes, yo soy trabajador del Estado de la provincia del Neuquén, de la Patagonia, Argentina. Yo trabajo en la obra social de los trabajadores del Estado, obra social y caja de jubilaciones. Tengo una caja estatal. Ese es mi lugar de trabajo. Para presentarme, eso soy yo. Además, después de ahí, a partir de ahí, bueno, tengo representaciones en el sindicato, pero mi lugar de trabajo, mi profesión, yo soy maestro mayor de obra, que aquí vendría a ser un técnico en construcción, una cuestión así. Soy inspector de obra, este es mi trabajo. De éxito, creo que es muy importante la creación de órganos de difusión de la vida sindical, de estos debates políticos, podernos acercar. Así que les deseo el mayor de los éxitos, a disposición. Muchas gracias. Ahí estaba Julio Fuentes, presidente, ¿no es cierto?, de la CLATE, organización, ¿no es cierto?, de la Confederación Latinoamericana del Caribe y Trabajadores Estatales. Muchas gracias, Julio, por haber estado con nosotros esta vez. Y bueno, con todos ustedes nos reencontraremos en un nuevo episodio de Agitando la Entrevista. Estén muy bien. Hasta luego.